Este hombre, señalado por algunos como un héroe que trajo estabilidad a su reino y para otros, como un verdadero monstruo sediento de sangre, forjó a lo largo de su vida una verdadera leyenda. Prisionero desde muy joven, su determinación y una sed de venganza lo llevaron a convertirse en el príncipe de Valaquia. Este camino moldeó en él una personalidad aterradora, la cual inspiraría más adelante miles de mitos e historias. Hoy les traigo la historia de Vlad el Empalador, el hombre que inspiró la pesadilla, Drácula. Vlad nació en 1431 en Valaquia, una pequeña región ubicada entre dos gigantes, el Reino de Hungría y el Imperio Otomano. Su padre, Vlad el II Drácul, formaba parte de la Orden del Dragón, una hermandad de caballeros dedicada a combatir a los otomanos. De ahí proviene su apellido Drácula, que significa hijo del dragón. Pero la vida de Vlad no fue un cuento de hadas. Siendo un adolescente, él y su hermano fueron entregados como rehenes al sultán Murad II del Imperio Otomano para asegurar la lealtad de su padre, Vlad II Drácul. Durante este tiempo, Vlad y Radu fueron educados en la corte otomana, aprendiendo su cultura y su lengua. Aunque eran rehenes, su trato fue el de nobles. Imaginen la tensión y el miedo de crecer en cautiverio en manos de tus enemigos. Esta vivencia lo marcó profundamente y moldeó su visión del mundo, donde la supervivencia dependía de la astucia y la fuerza, forjando su temperamento implacable. En 1447, el regente de Hungría, Juan Hunyadi, atacó Valaquia. Durante este ataque, el padre de Vlad, Vlad II Drácul, y su hermano mayor, Mircea, fueron traicionados y asesinados. Este evento fue un factor determinante en la posterior brutalidad del joven Vlad cuando finalmente ascendió al trono, pues buscó venganza contra aquellos que habían traicionado y acabado con la vida de su padre y hermano. El sultán otomano, con el fin de establecer un gobernante favorable en Valaquia, liberó a Vlad el III y lo apoyó militarmente para que tomara el trono. Así, en octubre de 1448, Vlad el III regresó a Valaquia y gobernó brevemente. El primer reinado de Vlad duró tan solo un mes. Juan Hunyadi volvió a contraatacar ganando y colocando a otro príncipe llamado Vladislao II en el trono de Valaquia. Vlad tuvo que huir y pasó los siguientes 8 años en el exilio, buscando refugio en Transilvania, que era territorio húngaro. Durante ese periodo de exilio, Vlad pudo demostrar a Hunyadi su valía y su capacidad, mientras Vladislao II perdía la confianza de Hunyadi. Irónicamente, Vlad, que había llegado al poder con ayuda otomana, ahora buscaba el apoyo de los enemigos de los otomanos para lograr su objetivo, regresar al poder. Es así que en 1456, con el apoyo de Juan Hunyadi, Vlad invadió Valaquia, desviviendo a Vladislao II en un duelo y tomando el trono por segunda ocasión. Esta vez su ascenso fue en oposición directa a los intereses otomanos, y fue durante este segundo reinado, 1456 a 1462, que se ganó su infame apodo de Vlad el Empalador, por su brutal resistencia contra el Imperio Otomano. En el año 1459, durante la Semana Santa, se cuenta que Vlad invitó a un gran número de boyardos, la nobleza valaca y sus familias a un banquete de Pascua en su corte en Targoviste. Se dice que muchos de estos nobles habían conspirado contra su padre, Vlad II Drácul, y su hermano mayor, Mircea II, o habían sido considerados desleales o traidores por el propio Vlad. Durante la celebración, Vlad les preguntó a cuántos príncipes de Valaquia habían visto y servido. Cuando mencionaron varios, Vlad llegó a la conclusión de que sus sospechas de traición eran ciertas. Entonces los acusó directamente de ser responsables de la inestabilidad del reino y de la muerte de sus parientes. La consecuencia fueron brutales. A los nobles más viejos y a aquellos que consideraba directamente responsables de la muerte de su padre y hermano los hizo empalar inmediatamente. A los más jóvenes y a sus familias, incluyendo mujeres y niños, los obligó a una marcha forzada hasta las ruinas de su fortaleza en Poenari, en las montañas. Allí los hizo trabajar en la reconstrucción de su castillo
hasta que muchos fallecían de agotamiento y privación. Los supervivientes, eventualmente, también fueron empalados o ejecutados de otras formas. Llamado este hecho como el Banquete de Pascua o la masacre de los boyardos de Targoviste. Pero este suceso no fue el único que fue transformando su reputación en la de una persona con crueldad extrema. Otra historia brutal cuenta que Vlad habría invitado a todos los pobres, mendigos y vagabundos de su capital, Targoviste, a un gran banquete en una de sus mansiones. Les prometió comida y bebida en abundancia, asegurándoles que nunca más tendrían que preocuparse por la pobreza. Una vez que todos estaban reunidos dentro y habían comido hasta hartarse, Vlad supuestamente cerró las puertas y ordenó que el edificio fuera incendiado, donde nadie escapó. El objetivo declarado de Vlad con este acto no era solo acabar con la pobreza en un sentido humanitario, sino más bien eliminar lo que él veía como una carga para el Estado y una fuente de desorden. Vlad decidió que la única manera de imponer su voluntad era a través del miedo absoluto, y su método preferido era el empalamiento. No era solo matar, era humillar, torturar y dejar un mensaje. Las víctimas, a menudo traidores, criminales o prisioneros de guerra, eran atravesadas por una estaca que salía por alguna parte de su cuerpo. Lo más horrible era que la estaca se aceitaba para que la muerte fuera más lenta, a veces durando días. Se dice que una vez Vlad comió tranquilamente su cena entre un bosque de miles de empalados, un espectáculo que aterrorizaba a sus enemigos hasta la médula. Es así que Vlad se convirtió en una espina clavada para el sultán otomano Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. En 1462, Mehmed II, furioso, lanzó una invasión masiva contra Valaquia. Su ejército, uno de los más grandes y poderosos de la época, marchó con la intención de aplastar a Vlad y anexar Valaquia al Imperio Otomano. En lugar de enfrentarse en una batalla campal directa, Vlad adoptó una estrategia de guerrilla y tierra quemada. Desesperado por detener el avance otomano, Vlad incendió aldeas, envenenó pozos y destruyó cultivos a su paso, dejando al ejército turco sin recursos y acosado por enfermedades. El punto culminante de esta campaña fue el famoso ataque nocturno. En junio de 1462, Vlad lideró personalmente un audaz ataque sorpresa en el campamento otomano, infiltrándose en la oscuridad y quemando todo a su paso. Buscaba desvivir al propio sultán. Aunque no lograron acabar con Mehmed II, la audacia y la ferocidad del ataque causaron un pánico inmenso y grandes bajas entre las filas otomanas. Sin embargo, lo que realmente aterrorizó al sultán y a su ejército fue lo que vieron al día siguiente: el bosque de empalados. A las afueras de Targoviste, Vlad había alineado miles de estacas con los cuerpos empalados de prisioneros otomanos y traidores valacos. Se estima que había entre 20.000 y 30.000 cuerpos. El impacto psicológico fue devastador. Se cuenta que incluso el experimentado sultán Mehmed II se sintió horrorizado y desmoralizado por la visión. A medida que las fuerzas otomanas se acercaban y el apoyo de sus propios nobles disminuía, muchos de ellos se pasaron al bando otomano, apoyando a su hermano Radu el Hermoso, a quien los turcos habían liberado y promovido como príncipe. Vlad se vio obligado a retirarse. Finalmente, Vlad buscó refugio en Hungría, esperando obtener ayuda de su aliado, el rey Matías Corvino, hijo de Juan Hunyadi. Sin embargo, en un giro cruel del destino, Matías Corvino lo arrestó y encarceló en Visegrad, Hungría. Las razones exactas de su arresto son debatidas. Algunos historiadores sugieren que fue por presiones otomanas, otros que Corvino desconfiaba de él o que necesitaba el apoyo papal, que se oponía a la brutalidad de Vlad. Vlad pasó alrededor de 12 años en cautiverio húngaro. En 1476, la fortuna de Vlad pareció cambiar. Con el apoyo de Matías Corvino y de Esteban, el Grande de Moldavia, Vlad fue liberado y logró regresar a Valaquia para un tercer y muy breve reinado. Rápidamente retomó la lucha contra los gobernantes pro-otomanos instalados en Valaquia. Sin embargo, su regreso duró poco. A finales de 1476 o principios de 1477, Vlad el Empalador fue desvivido.
Las circunstancias exactas de su fin son inciertas y objeto de debate. Algunas teorías sugieren que fue desvivido en batalla contra las fuerzas otomanas, traicionado y acabado por boyardos valacos que lo odiaban o temían su regreso, o víctima de un complot de los otomanos, o de facciones rivales dentro de Valaquia. Se dice que su cabeza fue supuestamente cortada y enviada a Constantinopla como trofeo para el sultán Mehmed II, como prueba definitiva de que su temible enemigo había caído. El lugar donde descansan sus restos son también un misterio, aunque podrían estar en el monasterio de Comana y el monasterio de Snagov, los sitios más citados en la historia. Su fama de crueldad se extendió por toda Europa, alimentando cuentos y folclore. Varios siglos después, en el siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker encontró estas historias y se inspiró en la figura de Vlad el Empalador para crear a su icónico Conde Drácula, el vampiro inmortal que conocemos hoy. Así, el príncipe sanguinario de Valaquia se convirtió en el padre de uno de los mitos de terror más perdurables. Su historia nos muestra cómo un hombre, en un tiempo de extrema violencia, dejó una marca indeleble en la historia y en la cultura popular. ¿Fue un héroe necesario o un monstruo sin piedad? Esa es una pregunta que la historia nos sigue planteando. Y dime, ¿qué piensas tú de Vlad el Empalador? Déjanos tu comentario abajo. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes. Hasta la próxima, si es que te atreves.